siervo del Señor, ¿verdad? Dios le habló a Jonás, hermanos, y le dio una orden muy sencilla. Y era que fíjese que Jonás no iba a entrar a la ciudad. Porque Jonás, el mensaje que llevaba es que de la puerta de la ciudad iba a pregonar ese mensaje. O sea, porque allí estaban, hermanos, los guardias del reinado. O sea, Jonás no iba a entrar a la ciudad. Pero Jonás hizo como muchos cristianos de hoy en día. Y ya vemos muchos Jonás en estos tiempos. Así es. Que nos asignan algo, hermano, y hacemos de oídos sordos. ¿Verdad? Y cuando hacemos de oídos sordos, vienen las consecuencias. Viene, hermano, la lepra. Y se pregunta después por qué. ¿Verdad? Viene la lepra, el pecado. Y el pecado es causa de muerte. ¿Verdad? ¿Saben ustedes que Jonás, por la desobediencia que él tuvo, murió pues, porque Jonás murió. Pero, hermano, como les decía al principio, Jonás no iba a entrar a la ciudad de la puerta de la ciudad. Jonás iba a decirle al rey: así dice Dios, que si no se arrepienten dentro de 40 días, Nínive es destruida. Pero mire, ¿cómo es Dios? Este versículo tan lindo. Fíjate. Y fíjese que allá adelantito nos dice, hermanos, la actitud del rey. Cosa que no existe en el pueblo cristiano hoy en día. La actitud de este rey. Escuchó la voz. Escuchó la voz de Dios. Aleluya. Y dice que reunió su gabinete. Así como Dios nos reunió a nosotros para que nosotros hoy en día estemos en cada hogar hablando de la grandeza de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense. Y dice que reunió su gabinete, dice. Y dice que rasgaron sus vestidos y se vestieron de silicio. O sea, cuando dice que rasgaron su vestido, es que dejaron a un lado el orgullo. ¿Verdad? Dejaron a un lado el orgullo. Y se vistieron de silicio. Y la palabra silicio, hermano, significa humildad. Eso significa la palabra silicio. Humildad. Dice que rasgaron su vestido, dejaron el orgullo. El rey se quitó aquel traje, aquella corona, y se vistió de humildad y escuchó la voz de Dios. Así es. Escuchó la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Reunió, dice, a toda la ciudad. Ordenó, dijo, a toda la ciudad a que no comieran, a que no bebieran. Y ahora es cuando más comemos. Porque yo lo digo por mí mismo. Vienen ayunos, 3 ayunos, y es bien difícil apartar un día para el ayuno. Pero dice que este rey, dice, reunió la ciudad, la población. Si estos gobiernos, hermano, reunieran su gabinete y reconocieran, hermano, oiga bien, reconocieran que esta enfermedad solamente el Creador de los cielos la puede parar. Pero el problema es que el orgullo, el ego, no les permite. Ellos tienen una venda que no les permite ver. Ellos dicen que esta es una enfermedad. Ellos dicen que este es un virus. Y no es un virus. Porque si fuera un virus, hermanos míos, esto se hubiera quedado solo donde apareció. Amén. Así es. ¿Me entiendes? Sí, amén. Pero la mano de Jehová se movió un tantito.
inundado este globo terráqueo donde vivimos. Esto es global. No hay un país donde la lepra que Dios ha enviado no haya llegado. ¿Y por qué cree usted que esta lepra ha llegado al ser humano? Por la desobediencia, por el pecado. Porque mire, al presidente de El Salvador lo están elogiando, aunque el hombre no merece elogio. El que merece el elogio y la gloria es Dios. Pero lo están elogiando. ¿Sabe por qué lo están elogiando? Porque el hombre fue sabio. Y una de las cosas que yo oí antes de que ese presidente le entrara al gobierno en El Salvador es que ese hombre era puesto por Dios, por una profecía, que ese hombre era puesto por Dios. Y tiene algo muy importante el hombre, es que todas las cosas que va a hacer primero pone a Dios. Gloria a Dios. Entonces eso es ser sabio. Y hermanos, miren, el hombre tomó todas las medidas. Pero como el diablo siempre tiene que andar metido, él tiene que meter su cola donde sea. Porque él no quiere ver nada bueno. Ustedes saben que la persona que se introdujo a El Salvador le pagaron $150. Que fue un italiano. El que se introdujo. Y se introdujo por la ciudad de Santa Ana. Buscó cualquier frontera para poderse meter. El hombre tenía controlada, había cerrado la frontera. Pero el diablo siempre tiene que andar de metido. ¿Verdad? Porque no había infectado. El hombre había tomado todas las medidas. Pero como existe que hay gente que no lo quiere, tienen que ponerle cualquier dificultad. ¿Verdad? Entonces, aquí pregona de ser el país más poderoso del mundo. Aleluya. Pregona. O sea, ellos tienen ese ego de decir que son el país más poderoso del mundo, pero son los más imprudentes del mundo. ¿Verdad? Son los más insensatos del mundo. Porque la inteligencia, hermano, no se compra. Esa la da el Señor. Entonces este rey dice que oyó la voz de Dios y llamó a su gabinete. Si este presidente hubiera sido inteligente, hubiera cerrado sus fronteras de principio, porque ellos son el país más poderoso del mundo. Pero como ellos tienen la máquina de hacer billetes, tienen los químicos para hacer cualquier cosa, no le puso cuidado. No le puso cuidado. Y aquí están las consecuencias de la desobediencia a Dios. Son millares y millares de muertos. ¿Sabe que estaba viendo yo que solo en Nueva York necesitan más, oiga bien, más de 35 carros refrigerados para meter los muertos? O sea, es una mortandad. Pero el hombre imprudente, temático, que no ha querido entender, sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Pero este rey fue sabio. Reunió su gabinete. Y dice, y puso, dice, a todos, dice, en una, que aquí le llaman cuarentena, ¿verdad? Cuarentena le llaman aquí, no dejar salir a la gente. Él los puso en ayuno, en oración. Y dice que hasta los animales, dice, no comieron. Los niños no les dieron su madre el alimento. O sea, Dios dijo, si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, se regresare de su mal camino,
yo, dijo Cristo, oiría, dijo, de los cielos. O sea que Cristo escucha. Dios escucha. Y yo, dijo, sanaría su tierra. Pero, ¿qué sucede? Es que el hombre, él es él y él. No piensa que Dios existe. No piensa que Dios puede parar esto. No, él por su inteligencia y su sabiduría quiere parar esto. Y no lo van a parar, hermanos míos. O sea, yo quiero que se metan eso en el corazón y en su mente. No lo van a poder parar. Porque hasta que no se regresen de ese pensamiento retrógrado que tienen, no van a parar ese virus. Entonces, así nos sucede hoy en día. La desobediencia. Hermanos, aquella condición que estamos más atentos a escuchar el consejo de otro que tal vez ni cristiano es. Como dijo mi hermano ayer. Nosotros tenemos que confiar en lo que Dios nos ha prometido. Sí, amén. O sea, creer en lo que Dios ha prometido. Sí. Pero viene otro y le dice, hermana Joy, no vaya al culto, porque allí van a llegar gente que usted no sabe. Sí. Así nos decía la hija grande que tenemos nosotros. Usted le dijo a la mamá, ¿qué anda yendo? Le dijo, yo voy a alabar a Dios, le dijo. O sea, porque el que no tiene temor de Dios, ese no sabe nada. Ese tiene una venda. Sí, amén. ¿Verdad? Sí. Entonces, así hay cristianos. Y me entristece porque es la forma, hermano, en que Dios nos permitió a nosotros para poder crecer. Mire el pensamiento, ¿verdad? Gracias al Señor que Manuel lo pudo descifrar. Y si no lo hubiese podido descifrar, allá anduviera con esa cuestión él en su corazón. ¿Verdad? Que en la iglesia no los toman en cuenta, que en la iglesia, hermanos, solo ponen y que no ponen. Mire, gracias al Señor que Dios le ha dado el Espíritu Santo para que él aprenda a discernir. Y hermanos, esta situación es para que nosotros crezcamos. Para que el que no ha hecho nada allá en la casa del Señor, a servir al Señor, aquí en estos lugares, se levante. Se levante para servirle al Señor, porque es necesario que todos trabajemos en el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos hablando, hermanos, de la consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? A Jonás se le encomendó este ministerio, oiga bien, se le encomendó este ministerio, pero Jonás, desobediente, como le decía yo al principio, hay hermanos que al culto no quieren venir, pero si se les ofrece algo para ir a la tienda, se van. Se van. No les importa que el virus esté allí en la calle. Se van. Cualquier cosita los detiene. El familiar, quien sea, los detiene. Jonás desobedeció a Dios. ¿Y qué hizo? Compró, dice, un boleto y se fue a invadir terrenos que no le correspondían. Se fue para la isla de Tarso, de donde venía el apóstol Pablo. Para allá dice que se fue, para la isla de Tarso, de donde venía el gran apóstol Pablo. Pero, ok, no importa, hermanos, para dónde se fue. Lo que importa aquí es lo que le aconteció a Jonás por haber desobedecido. ¿Verdad? Lo que le aconteció a Jonás por haber desobedecido. Dice que se montó en una embarcación. Oiga bien, se montó en una embarcación. Pero este hombre sabía el gran error que había cometido. La desobediencia que había cometido. Y mire, montándose Jonás en esa barca, empieza el mar a agitarse. Empieza aquella barca a moverse para un lado y otro, que las olas la llevaban para allá y la traían para acá. Pero Jonás, inteligente el hombre,
no se quedó al frente, se fue a la trova del barco. Al fondo se fue, Jonás. Atrás. A esconderse. Y dice que esas olas movían para allá y para acá el barco. Así nos pasa a muchos cristianos. Así nos pasa a muchos cristianos. Que en vez de irnos para el culto, los vamos para el otro lado. ¿Verdad? Y allá empieza el diablo a sacudirlo. Empieza el diablo a ponerlo en los ridículos que lo quiera poner. Pero la paga del pecado es la muerte. Entonces dice que estos hombres dice que no hallaban qué hacer. Viendo la tempestad y se preguntaban por qué, quién era el causante de todo eso. Y nadie, hermanos, podía entender, ¿verdad? Y Jonás dormido. Así les pasa mucho. El culto está prendido y ellos dormidos en la casa. Gloria a Dios. Dormido, dice. Hasta que le dijeron, levántate tú, dormilón, que los ahogamos, que esta barca se da vuelta. ¿Verdad? Y hermanos, miren, empezaron, dice, a echar suerte. Pónganse a pensar, a echar suerte. ¿Ah? Como que viniera yo acá. A ver, hermano Mauricio, ¿le toca a usted o le toca a mí? O a mano Vale. A echar suerte. ¿A quién ponemos? ¿A mano Luis o a mano Santo? Mire, y encomendándonos a nosotros los ancianos esta orden, ¿verdad? Encomendándonos el Señor esta orden a nosotros los ancianos. Entonces dice que echaron suerte. ¿Y quién de ellos? Imagínense que Manoal, el Marachoy, ninguno de los hermanos va a tener el problema que nosotros podemos tener. Porque usted y yo fuimos los responsables de este remanente. Entonces, quien va a dar cuenta de este remanente somos nosotros. Los hermanos lo que hacen es congregarse, venir a escuchar la palabra, a regocijarse en el Señor. Echaron suerte, dice. Y ninguno, pues. Pero dice que Jonás, dice, sabía Jonás lo que había hecho. Dice que les dijo, el problema, dice que les dijo, soy yo. Dice que les dijo, el problema soy yo. Oiga bien, pero ya Dios se tenía preparado a Jonás. La conciencia no Sí, la conciencia no lo dejaba. El problema, les dijo Jonás, soy yo. Y hermanos, y eso sucede, ¿sí? Porque hay hermanos que andan mal y no quieren reconocer que él es el problema. Y empieza a culpar a cualquiera de los hermanos. Por el hermano dije que me vivo así, por la hermana que no, que allí no hay amor, que allí son así. Y empezó. No, les digo, Jonás, yo soy el problema, les digo. Lo único les digo, Jonás, que les voy a decir, tírenme, les digo. Tírenme, para que esto se acabe, tírenme, les digo. Lo que les decía al principio, si los gobiernos humillaran, esta epidemia se termina. Pero dice que Dios ya le tenía preparado a Jonás. Tiraron a Jonás al agua. Ahí estaba el pez. Y lo agarró. Sí, se lo tragó. Mire, la Biblia dice que 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez. 3 días estuvo. Porque allá en el 2 nos viene a decir en la forma en que Jonás conoció, ¿verdad? Acá en el capítulo 2 nos viene a decir, ¿verdad? Ahí Jonás reconoció que había desobedecido a Dios. Y fíjese bien, que aquí la Biblia habla de 3 días, pero en el Señor, oiga bien, dice que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿Ah? Entonces, haga número, ¿verdad? El tiempo que el Señor tuvo a Jonás en el vientre de ese pez. La Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. La Biblia dice que 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez. Pero si usted hace número
en su calculadora, un día para el Señor, 1000. ¿Verdad? Y 1000 es como un día. Entonces Jonás estuvo 3000 años en el vientre del pez. Oiga, 3000 años estuvo Jonás en el vientre del pez. Y dice que oró Jonás desde el vientre de aquel pez Amén. a Dios. Sí. Oró, dice Jonás, a Dios. Y dice que al orar a Dios, Dios escuchó su oración y aquel pez lo vomitó, dice, a la orilla de la playa, del mar. ¿Verdad? Allí entendió Jonás el problema que tenía con el Señor. Y hay cristianos que tienen que estar bien, mano, pero bien pisoteado por el diablo para que reconozca que Dios es Dios y que con Dios no puede jugar. Amén. Gloria a Dios. Porque es que no vamos a buscar a Dios solo cuando lo necesitamos. No. No solo cuando nos da de comer. No. Dios le dijo a Israel, vosotros me seguís porque yo les he dado de hartarme. Así le dijo el Señor. En estas palabras le dijo el Señor. Sí. Yo les he dado de hartarme, dijo el Señor. No le dijo el Señor, yo les he dado de comer. No. No. Así, con estas palabras le dijo Dios, yo les he dado de hartar y por eso me siguen. Sí. Amén. Entonces, allí entendió Jonás. Mire, por eso la desobediencia a Dios tiene consecuencias, hermano. Y por eso es que uno tiene que tener un gran cuidado. ¿Verdad? Y usted se ha fijado que hay cristianos que se miran a pisar, me toca tal día. Y procura conseguir trabajo ese día para no venir. Procura conseguir trabajo para no venir. Dios que va. A sacar el privilegio que Dios le está dando. No que nosotros como ministros le estamos dando, que Dios le está dando. Sí. Amén. Y busca cualquier excusa para no ir a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, mire, vomita el pez a Jonás. Y Jonás fue a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Ya Jonás ahí fue a la puerta de la ciudad a decirle a aquel rey. Así dice Jehová, le dijo, que si no se arrepienten dentro de 40 días van a ser destruidos. Sí. Amén. Así les dijo. O sea, no les dijo Jonás, no entró Jonás, ni le pusieron una silla a Jonás, nada. Como a nosotros que los atienden bien. Sí. No, Jonás fue a la puerta de la ciudad. Así dice Dios. Si no se arrepienten dentro de 40 días van a ser destruidos. Y Dios tan bueno. Oiga bien, fíjense que Dios, es que yo me quedo perplejo con las cosas que Dios hace. Dice que el rey escuchó la voz de Dios. Pero, oiga bien, yo les voy a traer a la mente, a la memoria de ustedes, algo que nos pasó a nosotros, ¿no? En la iglesia. Todos los hermanos cuando se fueron, dijeron, esta iglesia va a desaparecer. Así dijeron, que la iglesia de González iba a desaparecer. Sin nosotros, oiga bien, sin nosotros dijeron, esta iglesia no va a seguir adelante. Y llevan como 5 años que se fuéramos perversos. Y la iglesia sigue adelante. Porque la obra no es del hombre, la obra es del Señor. Amén. Entonces, mire cómo es Dios. Dice que aquel rey escuchó la voz de Dios. Pero Dios tan bueno y tan misericordioso, Jonás se fue, así como que yo, ¿verdad? Me fuera, me manda, el pastor me ha mandado el otro fin de semana, ¿verdad? Y que yo me ponga, a donde hermano Efraín hay un vallado por ahí cerca, y está aquel parquecito, bien pudiera irme a poner yo ahí, a ver lo que Dios está haciendo con otro hermano, ¿verdad? Entonces dice que Jonás, dice, se fue, dice, para un lugar, dice, así como una lomita, dice. Y Dios, que es tan bueno, dice que plantó una mata de calabacín, de ayote, ¿verdad? Y le hizo ramada, una casa
sombra le hizo. Allí Jonás a la expectativa de lo que Dios iba a hacer con aquella ciudad. Entonces, yo le estaba diciendo a mi esposa, oye, mire, he ido viendo y ustedes han visto, si los impíos, hermano, oiga bien, si los impíos se unen para pasar esta crisis, hermano, en la forma en que ellos están acostumbrados, ¿por qué los hijos del Señor no se pueden reunir a adorar a Cristo? ¿Ah? ¿Por qué los hijos del Señor no pueden acercarse a la casa de oración donde Dios ha elegido para que vayamos a adorarle a Dios? Oiga, si los impíos por el Facebook, por el internet, se están, hermanos, recalentando en la inmundicia, ¿por qué nosotros no podemos acercarnos a la casa del Señor a regocijarnos en la presencia de Dios? Dice que Jonás se puso a la expectativa a ver lo que Dios iba a hacer con aquella ciudad, ¿verdad? Y le hizo sombra, dice. Le hizo sombra. Entonces, mire lo que viene después de esta sombra que le hace el Señor a Jonás. Dice que Dios escuchó la voz de aquel pueblo. O sea, Él vio el arrepentimiento de aquel pueblo. Se arrepintieron de corazón. Y dice que les perdonó. Pero Jonás no estaba contento. No. Y como le digo, así hay muchos que quieren ver y sirven de tropiezo en la obra del Señor. Dice que envió el Señor un gusano, dice. Oiga bien, envió un gusano a comerle la raíz de las matas de calabacín y se seca. Se seca. No, Jonás, furioso Jonás, porque la sombra se debía quitar. Porque Jonás lo que esperaba era que Dios iba a destruir aquel pueblo. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, yo quiero que me entiendan. Y que aprendan. Porque es lo que a veces sucede en las iglesias. En vez de darle a un hermano un abrazo, reanimarlo, lo pisoteamos. Y lo echamos fuera. ¿Verdad? Entonces, Jonás se enojó, dice. Y dice que Dios le dijo, ¿por qué te enojas? ¿Verdad? ¿Por qué te enojas? Si tú no has trabajado. Oiga, el Señor le dijo, no has trabajado. Nada le dijo. ¿Ah? Y nosotros a veces, con un simple orden que nos dé el pastor, ay, que solo yo, dice, no puede buscar otro, dice. No puede decirle a mano Ale, a mano Mauricio que venga a traer a mano Luis o a mano Santiago. No. Solo a mí, que dijera mano Santo, solo a mí me dijo. ¿Por qué te enojas? Le dijo. Si tú no has trabajado, ¿verdad? No has trabajado. Y eso sucede a veces en las congregaciones. Ese pastor dice, ay, el pastor porque los hermanos. Oigan, porque los hermanos, dicen, son los que le dan. Los hermanos son los que se están matando. Miren qué imprudentes, insensatos. En vez de decir, ¿verdad? Gracias, Señor, porque nos estás prosperando. Gracias, Señor, porque estás cuidando de nosotros, porque tienes misericordia de nosotros. No. ¿Por qué te enojas? Le digo. Si tú no has trabajado, Jonás, le digo. Desobedeció y estaba orgulloso con el Señor todavía. O sea, ofendió a Dios. Y Dios, perdonándole su desobediencia, todavía le estaba reclamando al Señor. Hermano, mire, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra,
era por la causa del pecado. Por la causa del pecado. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Sí. Y Dios, para destruirnos a nosotros, no necesita tanto. No. Mire, con el cristiano que le sirve a Dios a media, a Dios no se le dificulta ponerlo en una silla de ruedas o mandarlo al hospital por la eternidad y que ya no salga de ahí. ¿Me entiendes? Porque es que Dios no es un Dios de oportunidades, no es un Dios de conveniencia, no es un Dios, hermanos, que lo puede agarrar y le puede decir esto quiero. No, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y somos tan mal agradecidos que Dios nos ha bendecido con su Santo Espíritu para que nada, dice, le falte. Porque bien pudiéramos aceptar al Señor. Dios nos puede permitir aceptarlo, pero no recibir nada de las caricias de Dios. ¿Me entiendes? No recibir nada de las caricias de Dios. Pero Dios es tan bueno que se hace sentir. Que su Espíritu se hace sentir en nuestra vida. Él es tan bueno. Entonces, hermanos, miren, la desobediencia a Dios acarrea consecuencias. Fíjense que allá, oiga bien, allá en el capítulo 3, vuelve Dios a decirle, levántate, otra vez. Allá adelante en el capítulo 3, le vuelve a recordar. Levántate, le dijo, y ve allá donde te ordené. Porque es que a veces nos cuesta escuchar la voz de Dios. Y el que no escucha la voz de Dios, hermano, este solo va en fracaso. Este hermano solo va en fracaso. Porque él va caminando, hermano, no guiado por el Espíritu Santo de Dios, sino por sus propias concupiscencias. Miren, hermano, quiero que entendamos, para Dios no hay excepción. No. No hay excepción. Hasta los reyes les llega la lepra. ¿Ah? A los reyes les llega la lepra. Sí, amén. ¿Y qué pueden hacer esos reyes? Dígame, ¿cree que pueden hacer algo? Nada. No. Porque el dinero no sirve para nada. La venda. Dice el Señor, ¿qué dice? Gana el hombre si gana el mundo y pierde su alma. ¿Qué dará? Ninguna cosa. Por eso es que yo en este día les quiero decir, ¿qué recompensa darán cada uno de vosotros si por la desobediencia dejan de congregarse y un día la muerte los sorprende en el camino o en la calle a donde anden y se van al infierno? Después de haberlos salvado Dios, perder la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque la Biblia dice que no costamos oro ni plata. O sea, costamos la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestras iniquidades. O sea que usted y yo éramos una miguilla podrida desde allá de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Éramos inservibles. Pero Dios en su misericordia nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado una familia y por si fuera poco nos ha dado la vida eterna. Gloria a Dios. Sí. La vida eterna que nadie la puede dar. Sí, amén. Porque aunque usted ame a sus hijos no puede hacer nada por ellos. No. Por eso es que yo día con día paso con esta niña y yo le digo, si tú desobedeces a Dios, te va a llevar el diablo. Porque imagínense que Dios a uno le ha dicho, instruye al niño en el camino de Dios, para que cuando sea grande no se aparte de su Señor. Sí, amén.
Y yo, hermano, que siendo siervo de Dios, permita yo que mi hija haga lo que ella quiere. Dígame, ¿qué cuenta le voy a dar a Dios? Ninguna. Y como le digo yo a ella, ya usted es grande, Sí. yo ya le he enseñado lo bueno. Su mamá le ha enseñado lo bueno. Y si un día usted desobedece, el pecado trae consecuencias. Y la paga del pecado es la muerte. Y usted, le digo yo, no va para donde nosotros vamos. Porque hay que decirle la verdad a los hijos. Si en que duela, hermano, mire, aunque duela, hay que decirle la verdad a los hijos. Sí. Si ella se muere fuera del Señor por la desobediencia de ella misma, ella no va para donde vamos nosotros. Pero si ella muere en el Señor, ella va para donde vamos nosotros. Así que este hombre, el pecado le trajo consecuencias. ¿Y sabe cuál fue el castigo de Jonás? Quedar así como nosotros mismos. Esa fue la consecuencia de Jonás. Le quemó, dice el Señor aquí. El sol le quemó. Le quemó el cráneo aquí y botó el pelo. ¿Verdad? Exactamente, de recuerdo. Para que vea quién es Dios. Aleluya. Para que vea que Dios no puede ser burlado. Amén. Lo que siembra el hombre, eso cosechará. Sí. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Y si siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Amén. Entonces, hermano, a Lot, los ángeles le dijeron, escapa, escapa. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos a los amigos, amigo, Cristo le ama, hermano? Mira, a mí me dolió hoy en la mañana. Sí, es verdad. Y lo dijo, hermano, y yo se lo creo. Yo se lo creo. Mi hermano Álvaro, esta es la última vez que me miran. ¿Sí me dice? Hermano, tenga cuidado, le dije. Esta es la última vez que me miran. Ya no voy a venir. Oiga bien. Está bromeando. Mire, hermano, mire, en el Señor, oiga bien, ni de broma han de hablando cosas. Porque la Biblia dice que es lo que confesamos con nuestra boca. Así es. ¿Me entiende? Si usted dice, ya no me voy a congregar, no se va a congregar porque ya lo confesó y Dios se lo va a cumplir porque Dios es un Dios de orden. Amén. Sí es. Entonces, hay que tener un gran cuidado. A Lot le dijeron los ángeles, escapa, escapa. Le dijeron. Porque Lot, si ustedes no saben, Lot alcanzó misericordia porque era sobrino de Abraham. Porque era sobrino de Abraham. ¿Ah? Entonces, y Abraham, acuérdense, es el padre de la fe. Abraham es un hombre justo, Alcanzó. ¿verdad? Alcanzó. Pero la mujer de Lot no alcanzó misericordia. No alcanzó misericordia. ¿Por qué? Porque así estamos hoy en día. Ponemos la mirada en las cosas que son perecederas. ¿Verdad? Yo les digo, porque hay ser humano que pone la mirada en las cosas que ha llegado a poseer. ¿Me entiendes? Y eso se va a quedar. Eso se va. Ay, que no quiero que se me ensucie, dice. Ay, que me costó tanto, dice. Y la Biblia dice todo lo contrario. Que no quedará piedra sobre piedra, dice. Que todo será derribado y quemado, dice. O sea que hasta los seres humanos van a ser quemados. No digamos las cosas materiales. Entonces, aquella mujer, ingrata ella. Imagínese que yo soy dueño de ese edificio donde vivo. Póngase a pensar usted que yo soy dueño de ese edificio donde vivo. ¿Verdad? Y que venga el Señor, don Mauricio. Y que yo pienso, ay, que este edificio que me dio el Señor se me va a quedar. Porque ese edificio es mío. Aleluya. Por fe es mío. ¿Verdad? Entonces, y que venga yo, este edificio se me va a quedar. Me va a quemar. Hermano, y quede allí como quedó la mujer de Lot. Una estatua ahí. Paralizado. Y ahí está todavía esa mujer. Y está para enseñanza de aquellos desobedientes. Sí, amén. Así es. Entonces, así está también ese pez esperando al desobediente. Se lo trae. Ahí está ese pez, Ay, no. esperando al desobediente.
ayuda. Y el que no, entonces, o sea, estamos hablando de la serpiente antigua, del diablo. Ahí está el diablo, para atraparnos si nosotros nos salimos de la viña del Señor. Así es. O sea, cuando yo le estoy hablando, ahí está el diablo. Si usted se sale de la viña del Señor, ahí está el diablo para abrazarlo.